Bienvenidos a las 11 y hoy tengo a un invitado muy chévere que un día me empezó a salir en el algoritmo en redes sociales y que estoy segura que a los que tenemos hijos seguramente también. Y además es el primer podcast que hace. Es el primero. Él es Sebastián Blanco, pero en Instagram aparece como Papá de Eli. De hecho, yo creo que la gente te conoce más como Papá de Eli. Sí, bueno, se llama Sebastián Blanco, cualquier cosa. Ese es su nombre real. Y es creador de contenido. Y quise invitarte, Sebas, bienvenido. Muchas gracias. Y quise invitarte porque me ha gustado mucho lo que estás haciendo en redes sociales. Y me parece tan bonito que estés como apostándole a un proyecto sobre la paternidad, pero sin ser como patronizing con el tema de la maternidad, que ya luego conversamos sobre eso. Voy a confesar que en TikTok me salías en videos de Bolt. ¿Sí? Y luego fue como, ¿cómo así es el mismo? Sí, es el mismo. ¿Qué hacías antes y por qué terminaste hoy en día haciendo lo que haces? Okay, bueno, muchísimas gracias primero por las 11. Me encanta estar acá contigo, Silvi. Yo tengo una maestría en marketing digital. Digamos que yo soy administrador de empresas. Empecé a hacer, digamos que trabajos freelance para clientes pequeños, para emprendimientos. Empecé a trabajar, yo pensaba cuando estaba en la universidad que yo iba a ser como un top de un CMO de una empresa multinacional. Y apenas llegué a mi práctica profesional, estuve en una farmacéutica aquí en Colombia, eso se me cayó. Ajá. Y ahí me di cuenta de que no quería seguir por eso. Fue mi primer como gran duelo profesional en darme cuenta después de 5 años de carrera que había cultivado como ese sueño en el que no era lo que quería. Entonces pasé para startup, ahí aprendí muchísimo y luego dije, bueno, quiero hacer algo como mío. Y empecé como mi agencia unipersonal ayudando a emprendimientos. Eso migró luego a hacer otro tipo de marketing digital. Y luego llegué a crear contenido para empresas. Entonces hice varias, digamos que lo que más, por lo que la gente más me conoce es Bolt, que les hacía los anuncios, sí. Pero o sea, no me contrataban, era para el anuncio específico, no es que trabajara como para la empresa. Okay. Y después fue que decidí si lo puedo hacer para otros, si les va bien, que digamos, esa campaña que hicieron con Bolt fue como caso de éxito en Colombia para TikTok. Dije, lo puedo hacer para mí. Obvio. Definitivamente. Y fue cuando empecé con Soy Papá de Eli. Y ahí entra como toda una historia detrás, que ahí tú me corregirás. Tu esposa, yo creo que tiene mucho que ver en que hayas tomado esta decisión de volverte el papá de Eli, porque ella tiene un tema bastante holístico alrededor de la maternidad. No sé si quieres que hablemos de ella un poquito para entender este proyecto de papá de Eli. Un poquito harto. No, digamos que mi esposa es dula y además es psicóloga perinatal. Y desde nosotros cuando fuimos a hacer, digamos que nos fuimos juntos, en ese entonces éramos novios a hacer la maestría, yo estudiaba marketing digital y ella fue cuando se convirtió en dula. Desde ahí ya venía con mucha información que la verdad yo nunca había escuchado, desde crianza respetuosa, desde embarazo, posparto, qué íbamos a hacer. Digamos que ella ya tenía una cantidad de expectativas formadas alrededor de la información que tenía, y desde ahí fue que yo empecé a entender como toda esta parte como de eso que le decimos de la conciencia, sobre todo alrededor de la maternidad y paternidad. Cuando nosotros tuvimos a Elena nació en plena pandemia, fue como niña pandemia, ella nació en mayo del 2020. Sí, mega pandemia. Digamos que eso hizo que todas esas expectativas que nosotros habíamos generado alrededor de su nacimiento, pues todo se fuera para el carajo. Claro, toca como repensar todo, ¿no? Todo. Nosotros queríamos parto en casa, teníamos contratado dula, teníamos contratadas parteras, o sea, teníamos todo hecho porque realmente nos daba mucho miedo ir al hospital en plena pandemia. Y estando en casa nos tocó salir corriendo para el hospital. En ese momento nosotros estamos viviendo en Chía, que es como, si acaso nos ven desde otro lado, como las afueras de Bogotá, y a las 3 de la mañana coger un carro a 1000 por toda la autopista para llegar a la clínica. Y digamos que cuando nosotros nos poníamos a pensar en cómo iba a ser nuestro parto, digamos que nunca pensamos en que una posibilidad era llegar al hospital. Estábamos súper cerrados a que iba a ser allá. Claro que eso pasa mucho. Para cualquier persona, no sé, con María Clara Rodríguez, ella en su podcast alguna vez hablaba de eso,
que ella soñaba con el parto, las contracciones, y ella tuvo 2 partos muy fuertes, donde casi se muere, o sea, es como un tema así. Y yo creo que a uno sí le pasa que se va como a soñar un poquito y la vida lo pone a uno en otras cosas. Wishful thinking, como que uno dice, no, el mío sí, el mío sí. Nos llegamos al hospital y fue, claro, por las limitaciones de la pandemia, era como, usted no puede entrar, mi esposa entró sola, mi esposa tuvo meconio, entonces... le hicieron cesárea de emergencia. Estando afuera, comiéndome las uñas, digamos que en ese momento era como todos los papás afuera con tapabocas, era una imagen súper, o sea, yo nunca me imaginé 10 horas antes de estar en esa posición. Claro, ustedes estaban, en la casa, en la casa, todo, amor, tal. Pero bueno, eso también es una enseñanza que... no todo sale como uno se lo espera. Sí, y que los partos naturales me parece súper bonito, además que lo estés compartiendo, porque sé de historias de personas que se mantienen que tiene que ser en la casa y que tiene que ser así y que los médicos no pueden entrar, y eso es súper peligroso. O sea, uno puede tomar la decisión de tener su parto en una clínica o tenerlo en la casa, pero sabiendo todas las recomendaciones que hay. Pero igual, o sea, precisamente para eso es que están los médicos. Claro. Y para una emergencia de este tipo no había otra. Realmente, claro. Y somos súper conscientes de eso. Pero entonces era como yo esperando a que mi esposa saliera. Eso fue como súper, lo tengo muy acá de ese día. Y salían por incluso a hablar con papás que habían llegado después de mí. Y salían los médicos a hablar con ellos hasta que yo me quedé solo en esa sala y ya me tocó a mí tocar la puerta. Siento que en esa época como que estaba todo como como de todas estas nuevas reglas en los hospitales, que ni siquiera los hospitales sabían cómo manejar los temas, y como que mucho de eso impactó el cómo uno vivía esa experiencia, claro. Porque primaba la seguridad antes que el cómo uno se siente. Que la humanidad. Exactamente, que la humanidad. Entonces, digamos que después de una hora yo ahí ya me mostraron a mi hija, mi esposa también salió, y luego cuando estuvimos en ese proceso, mi esposa luego le dio preeclampsia posparto, entonces habíamos salido de esa clínica para luego venir a otra, yo me quedé solo con mi hija en la casa, pues como íbamos a llevar una recién nacida a una UCI, o sea, fueron tantas cosas que nos demostraron lo que acabamos de decir, que uno puede tener un plan, pero ese plan, y sobre todo en una cosa como es un embarazo y un parto, pues los planes se van por la ventana a la primera. Después de todo ese proceso, mi esposa cae en depresión posparto. ¿Le dio? Qué duro. Pues fue, digamos que hoy ya después cuando uno mira hacia atrás, uno se da cuenta como de las posibles señales que pudo haber habido. Y además es algo que es más normal de lo que usted cree. Es que lo que pasa es que antes no se hablaba y las mamás eran como, sí, eso no pasa nada. No, es mucho más normal. A mí, yo te voy a compartir, yo tengo trastorno de ansiedad y durante todo mi embarazo mi ginecobstetra estuvo pendiente todo el tiempo, y después del parto el man él me dijo, yo te voy a hacer seguimiento, bueno, porque tú puedes tenerlo, o ansiedad posparto. Afortunadamente él me dijo, bueno, tienes buenas herramientas, estás bien, tal, pero le puede pasar a cualquier persona, y es normal también pedir ayuda. Y no sé si ustedes lo hicieron de una manera más holística o tuvieron que ir ya a un tema psiquiátrico. Siento que, obviamente esto lo hablo ya también en retrospectiva, ¿no? Yo siento que está tan normalizado como que uno en el posparto está vuelto nada, que uno no busca ayuda. Entonces siempre le dicen a uno, es que no vas a dormir, es que te la vas a pasar bravo, es que se van a agarrar con tu pareja todo el tiempo, es que siempre la irritabilidad está. Y uno llega al punto en que sí, es cierto, pero cuando ya pasan tanto tiempo y uno ni siquiera hay un momento del día que uno diga como, hey, estoy bien, sino que esos niveles digamos que de esas emociones están tan altos que ya es algo. Entonces mi esposa, ella fue la primera que buscó ayuda. Chévere. Se lo diagnosticaron de una. Y luego... muy pila, además. Mucho. Era como te decía, psicóloga, entonces estaba súper pendiente de eso. Chévere. Pero, digamos que lo que pasó después fue que a mí nunca nadie me había dicho que yo también podía desarrollar algo parecido. Digamos que hablar de una depresión después de tener un bebé. Y para mí era como imposible de alguna manera, como que eso le pasa a las mujeres. Claro, las hormonas son de ellas, normal, porque el parto, tal, toda la cosa. Ella gestó, ella parió, pues ella es la que tiene que estar en eso. Entonces, después de que ya se lo diagnosticaron, yo me seguía sintiendo muy mal. Me sentía, digamos que
en plena pandemia lo que pasaba alrededor, y ya habiendo tenido la preeclampsia, era yo era quien estaba pendiente no solamente de mi hija, sino de mi esposa en términos de los medicamentos, de la casa, de la alimentación, de mi trabajo en ese entonces sentía que era una carga gigante, digamos que así era como se vivía en ese momento, y ya empecé a ver la vida como si fuera como te digo, como un hueco. Así se sentía, como, esta es mi vida ahora, esto es la paternidad, nada que hacer. Con razón la gente decía que la vida cuando uno tenía un bebé se moría, pues. Bueno, pero te voy a decir algo. En medio de todas las cosas terribles, tuviste una lupa bastante cercana a lo que las mujeres normalmente sentimos, claro, más allá de una depresión o no. Claro, que ustedes dos tuvieron un hueco, vamos, que también estamos en pandemia, y la pandemia es que era muy difícil. Pero me parece que en medio de todo, sí la perspectiva te tuvo que haber cambiado, porque ser el cuidador y las mujeres somos las que estamos pendientes, las que nos paramos, las que hacemos tal, toda la cosa. Eso sí tuvo que haberte rediseñado el cerebro, ¿no? No, y eso finalmente toda esta historia me lleva a precisamente lo que hablamos de lo que hoy en día soy papá de él y cómo vivo mi paternidad, porque tuve una probada muy fuerte de lo que es la otra parte con la que uno como hombre nunca piensa, la verdad. Y la sociedad nunca nos pone a nosotros, y pues de eso soy completamente consciente, la responsabilidad de hacerlo, porque siempre es tarea de mamá, siempre es tarea de la mujer, como la expectativa está en que ella es la que tiene que encargarse de todo en ese momento. Y que en otras circunstancias, si no hubiera sido pandemia, puede que hubiera estado una mamá ahí adentro de la casa, la mamá de tu esposa, tu mamá, o una tía, o una niñera, o alguien ayudando. Es que uno en pandemia estaba solo en la casita. Eso era, yo sé, la bendición y a la guerra. Siempre, o por lo menos los casos que yo tengo cercanos a mí, luego ya después de hacer encuentros de papás y todo lo que veo, es que en ese momento es como si las mujeres de la familia fueran con el bebé, mientras que el hombre queda a un lado, tanto porque lo alejan de alguna manera, sí, tanto como por el hombre dejarse alejar. Sí. Entonces, si algo rescato de toda esta experiencia, es precisamente haber podido vivir eso de primera mano, porque eso me conectó con mi hija de una manera que en otro momento de la historia nunca hubiera sido igual. Claro, y también es un poco que sientes un poco de lo que te digo, como un poco de empatía, no solo hacia tu esposa, y que pudiste haber también, no sé, con mi esposo tenemos estas conversaciones que nosotros en pandemia, afortunadamente, y le damos gracias a la vida, no pasamos malos momentos. Okay. Digamos que entre los dos logramos manejar bastante bien, y yo agradezco mucho haber vivido mi embarazo en pandemia y no haber tenido que ir a una oficina a saludar a gente que yo no quería, los olores. Tengo mucho respeto por las personas que se tienen que montar en un Transmilenio o en un transporte público en el primer trimestre, eso debe ser terrible. O que tú como hombre, o sea, los hombres también estén pasando por momentos difíciles y al mes les toque volver a la oficina y hacer como si nada, porque así funciona. 15 días. O sea, al mes los suertudos que les dan un poquito más. Como era antes, mi suegra tiene un cuento de que tuvo a mi esposo y el lunes el papá de mi esposo estaba trabajando. ¿Cómo sobrevivían? No, ni idea de cómo. No solamente por el vacío que deja la figura del papá en la casa, sino también porque, sobre todo si ese papá quiere estar ahí, el hecho de que te arranquen de tu casa por una responsabilidad económica es demasiado doloroso. Claro, que además eso es un tema que quiero que hablemos, y es unos talleres que tú haces que me parecen súper bonitos, que además si ustedes papás están interesados, ahora les damos los datos, no se preocupen, pero me parece súper bonito es el tema de... Claro, en este momento lo que estamos haciendo las mujeres es como hablando y poniéndonos en nuestro sitio de, no, esto es importante y vamos a dejar de sufrir como nuestras mamás y como nuestras abuelas y de ahí para atrás, y si el matrimonio no sirve, eventualmente vamos a hacer co-parenting para que nuestros hijos estén bien, o vamos a trabajar por nuestro matrimonio, porque no se meta la idea de que un hijo salva un matrimonio, porque eso es mentira. Mentira. Ya ahorita también conversamos sobre eso, pero me parece súper bonito es el tema de que los hombres estén hablando de lo que sienten y que quieren estar para sus hijos. No sé cómo sea tu relación con tu figura paterna, y es los papás antes eran como, yo voy a esperar a que crezca y después por ahí a los 10 empiezo. Sí, de acuerdo. Yo los veo, no solo a mi esposo, te veo a ti, veo a mis amigos a mi alrededor, que es que quieren estar con sus hijos y les parece como tan bonito vivir el proceso,
y que nosotras ya nos estamos quitando de la cabeza, ay, gracias por cambiar un pañal. Sí, o sea, como si fuera la ayuda, ¿no? Exacto. Sí, total. ¿Cómo ha sido tu experiencia, no solo tuya, sino de compartir con estos hombres y que se sienten y como que abran sus corazones? Yo creo que debes encontrarte con unas historias de todo tipo. De todo tipo. Digamos que después de todo este proceso de haberlo sentido, precisamente fue por lo que empecé la cuenta. Porque yo decía, que era una persona que estaba preparada, que había hecho todo un proceso, digamos que interior de introspección, que me conocía, que había, digamos que trascendido mi niñez, lo que había sido la figura paterna y materna, y me pasó. ¿Cuántas personas no tienen este tipo de preparación y cuántas personas realmente están sufriendo en silencio porque creen que así son las cosas? Y realmente ese dicho de él es que cuando uno se convierte en papá la vida se acaba, realmente para esas personas es cierto. O que les dicen que los hombres no tienen que estar ahí, o mi hijo váyase que... Que yo me encargo de la mamá. Sí, eso a mí me parece eso complicado, ¿no? Muchísimo. Que muchas veces alejan a los hombres de pronto por miedo, pero no. De parte y parte, lo que decía, como que incluso me pasa mucho como las suegras, esa es como la figura, o sea, por ejemplo, mi mamá sería la figura en la que como que me quita a mí la responsabilidad de alguna forma porque ella está. Entonces ella es la que ayuda a la mujer. Claro, porque es la mamá y las mamás cuidamos y las mamás queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces es como si yo pusiera a mi mamá, pero yo estoy libre de una responsabilidad y eso también a mí. O sea, no solamente, claro, me la quita, pero también yo como nunca he estado en esa posición, como yo no sé maternar, como yo no sé cuidar porque nunca me enseñaron y nunca me han hablado de eso, pues claro, mejor incluso, que eso es lo que veo mucho. Claro. Entonces, cuando empecé la cuenta y empecé a hacer estos encuentros, no solo veía eso, sino que me encontraba con que realmente los hombres no tienen espacios para hablar de estas cosas, porque precisamente hay digamos que obviamente sabemos que la sociedad es machista, en muchos aspectos respecto a este tema, por ejemplo, lo que decimos de que los hombres se tienen que ir directamente a trabajar porque es que la casa no se va a mantener sola, pero se espera que es papá el que salga mientras que mamá se queda en casa. Y puede ser al revés. De acuerdo. Pero en general como que la gente espera que sea así. Y cuando hablaba con estos papás y me doy cuenta de que ni siquiera le pueden comentar de esto muchas veces ni a sus esposas ni a sus familias porque los hacen sentir como si fueran menos hombres. Los cancelan. De acuerdo. Sí, el tema de la masculinidad se puede sentir como incómoda, pero me parece chévere esa incomodidad. Lo es. De si lo siente, háblelo. Y si su amigo no quiere hablar, siempre va a encontrar a alguien con quien hablarlo, creo yo. En tu círculo, dices. Sí, no, en general. Yo siento que muchas veces, a mí me pasó que depende del momento en la vida en el que uno esté, pues uno tiene clics diferentes. Y yo me acuerdo estando en mi casa lactando a las 2 de la mañana y yo hablaba con una amiga que estaba en Nueva York, que ni siquiera éramos tan amigas, pero que nos unimos mucho a través de un chat de Instagram porque las dos estábamos en el mismo cuento, ¿no? Y de pronto mi esposo se unió mucho con su hermana, que ambos estaban viviendo un proceso muy parecido también como de la crianza. O sea, eso tiene que ver, uno empieza como a encontrar, y no tiene que ser la persona que uno está esperando, ¿no? Que también ahí vienen unos duelos importantísimos en la paternidad y en la maternidad. El proceso social te cambia. Sí. Eso me pasó a mí, por ejemplo. Yo tuve a Elena cuando yo tenía 26 años. Digamos que, por lo menos en la cultura colombiana, no era tan común, por lo menos en mi círculo. Mis amigos no estaban en esas. En ese momento apenas mis amigos estaban como yéndose a vivir juntos los primeros. Sí. Yo ya había pasado por ese proceso, ya me había casado. Entonces, encontrar eso cerca, incluso hoy en día me es difícil, porque no hay personas de mi edad viviendo lo mismo, o por lo menos si lo están viviendo, como que vean la masculinidad de esta misma manera de la que estamos hablando. Son personas que viven de una manera más tradicional. Y en ese sentido me hizo sentir muy solo, porque no tengo con quién compartir esto. Si la primera vez que lo intenté hablar con un amigo era como, ay, pero no sea tan pendejo que igual ni que fuera tan difícil, cosas así, como cosas que nunca han vivido ni siquiera. Que ese tema me parece interesante porque es lo que precisamente hablábamos ahorita, a los hombres les ponen, y eso es un tema social que todos tenemos que meter mano, les ponen un velo de, eso no es tan difícil. Es que además, pues sí, usted parece y acompáñela, que ella es la que tiene que lactar y pues sí, así es. No, si usted se va a meter en el cuento, de fácil no tiene un culo. Además que todo el mundo tiene en la cabeza, sobre todo las personas que no han pasado por eso, que uno ayuda,
Es como, pero ¿qué tan difícil puede ser usted pasar el pañal a su esposa? Como que es a ese nivel de comentarios que uno sabe que uno con esa persona no puede hablar de ese tema. Es que Sebastián es súper buen papá, eres tan lindo porque la ayudas. Sí, sí. Porque es que es súper ayudador. No, hay que quitarnos ese tema de la ayuda. Ambos lo hicieron, además. No, total. Además que funciona para los dos lados. Como que para papá es, con las cosas mínimas, eres el mejor papá del mundo. Porque sales en esa foto cambiando ese pañal. Sí. Pero en cambio, para la mamá es todo lo contrario. O sea, la mamá siente la culpa de no llegar hasta su límite y dar su 110% porque la sociedad espera que la mujer haga eso. Y eso también impacta mucho porque habla mucho de la carga mental que desde el momento cero tengo yo respecto al tema de mi hija con la que tiene mi esposa. Claro. Mi esposa, o sea, como que tiene una carga de lo que se espera de ella tan grande que muchas veces me dice todo lo que incluso está pensando en un momento y yo no me lo puedo creer. O sea, yo me volvería loco si tuviera tantas cosas en la cabeza al mismo tiempo. Sí. Y no puedo, o sea, realmente yo sé que el multitasking para mí no se me da. O sea, yo hago muy bien las cosas cuando me enfoco en una. Y cuando la escucho decir todo lo que tiene, cuando ya está en esos momentos de colapso, digo, no puedo creer que tantas personas pasen por esto y tengan parejas, en ese caso sus esposos, en los que ni siquiera les pregunten o sientan que tienen que ayudar y se quejen además. Claro. Como, es que yo trabajé todo el día, ¿cómo me vas a poner a mí a poner la mesa? Sírveme. O sea, como casi como de esa manera. Que igual es una conversación que es importante tener con la pareja. Muchísimo. Porque como venimos programados de cierta manera, sí romper esos ciclos es difícil. Y es el tema de entonces, si hay una persona, por lo menos al principio, porque puede que ambas personas trabajen, pero pues al principio uno tiene una licencia, uno está ahí, alguien tiene una carga laboral afuera y el otro, o alguien más tiene la carga dentro de la casa. Pues yo con mi esposo muchas veces lo hablé y él me decía, a nosotros no nos tocó y siempre lo hablamos hipotéticamente, pero era... Y aprecio mucho que lo hubiera puesto sobre la mesa su honestidad de conversarlo. Y él me decía, pero es que si yo he estado todo el día por fuera, obviamente voy a llegar cansado a la casa a tener que trasnochar. Y yo le decía, sí, pero es que si yo estoy todo el día dentro de la casa, yo también estoy trabajando y también estoy haciendo cosas. Que es un imaginario que todos tenemos, todos. Uno de hijo le dice a la mamá, y mamá, tú no haces nada en todo el día. Siéntese a ser su mamá, media hora, a ver cómo le va. Y sobre todo si todavía vive con usted en su casa. No. Total, ahí hay un problema. Por eso es que les cuesta tanto cuando uno se va de la casa, señoras no saben qué hacer con su vida porque llevan toda la vida tratando de cuidar todo y de gerenciar todo. Pero sí, esas conversaciones es importante tenerlas de... Listo, yo sé que tú de pronto tienes que madrugar porque trabajas, entonces pues haces no sé, unos amigos tienen turnos, entonces él hace el primer turno de la noche y ella entonces tiene el turno de la madrugada porque si él tiene que irse a trabajar, pues de pronto ella tiene un espaciecito de si llega su mamá, la niñera o el chino hizo la siesta, alcanzó a dormir. Digamos que es buscar un equilibrio, ¿no? Porque tampoco nos podemos volver unas momsilas de... Pues es todo lo que yo diga y te toca a ti todo. No, es un equipo. Vamos que lo que mencionas respecto a la conversación, lo mismo que veo en mis encuentros es que muchas personas para eso es como si fuera mágico cuando se los dice, cuando a mí me parece algo tan normal. Sí. Y eso habla mucho del tipo de comunicación que las parejas tienen incluso en todo el proceso. A mí me pasó algo como que yo pensé que era raro en mí y luego me di cuenta que pasaba mucho en el embarazo, y es que fue un embarazo deseado de parte de los dos. Estábamos súper ¿No tuviste tanta conexión con la panza? No tanto eso, sino con mi pareja. O sea, yo sentí que mi pareja, como que me empecé a alejar de ella, de alguna manera. Pasa un montón. Y no quería decírselo porque como estaba gestando, no quería como poner un problema más sobre la mesa. Además, por las hormonas podrían existir unas lágrimas ahí. No, y no solo lágrimas, sino que yo sí sé, lo que le tuvo sobre todo a mi esposa en una parte del embarazo era irritabilidad. Entonces era como que cada conversación que yo intenté tener, que no, pues, tampoco es que fueran muchísimas, porque las primeras 2 veces dije, peleas. No quiero más esto. Peleas. Exactamente, estaba ahí. Y eso me alejó mucho al principio, y luego me di cuenta que le pasa a tantas personas que, como es un proceso de una tras otra, el embarazo, llega el parto, el posparto, las personas nunca vuelven a conectar. Y además hacen sus procesos de
duelo de la vida que fue anterior, simultáneo, sin compartir. Sí. Y eso hace que esas conversaciones nunca ocurran, sino que uno vaya en piloto automático y en modo de supervivencia de ahí en adelante y uno se acostumbra a vivir de esa forma. Sí, cuando uno entra en ese hoyo, yo lo hablo mucho con mis amigos o con personas que van a tener bebés. Y yo siempre digo que uno siempre está al borde de caer en el hoyo negro, pero uno también puede tomar esa decisión. Y si ya está en el hoyo, uno puede salir de ahí. Pero no solo en cuestiones de pareja, sino de la crianza de... Voy a dejar que duerma un ratico conmigo y tiene 15 y sigue durmiendo en la misma cama con los papás, ya tú estás en el hoyo negro. Que bueno, si son felices, bien, pero estás en un hoyo negro. Todo ese tipo de cosas que uno a veces hace por eso, porque uno está cansado, porque irritable. Gracias, porque uno está irritable, no puedo decir la palabra. Por muchos factores alrededor uno empieza a tomar ciertas decisiones que además cada familia es un mundo muy especial, ¿no? Y hay que respetar, así uno no esté de acuerdo con cosas que pasen en otras casas, pues allá sus razones. Pero me llama mucho la atención eso que tú dices, y lo he leído mucho, y por eso el tema de que un hijo no salva un matrimonio, es porque cuando llega una nueva persona, y pues sobre todo si es un bebé que no puede hablar y no puede hacer nada, va a desestabilizar. Entonces si uno no tiene las bases firmes, pues sí hay riesgo. De acuerdo, y por eso es que uno escucha también que después de tener un hijo tantas parejas también se separan, porque nunca volvieron a conectar. A mí me parece sano que se separen. A mí esta idea de antes de que se tenían que quedar, aguantar me da pavor. Pero sí hay un montón. Y uno dice, pero ¿por qué la gente se divorcia tanto hoy en día? Bueno. De acuerdo. O sea, pasa, digamos que yo concuerdo contigo, yo vengo de una familia en la que se mantuvo junta por nosotros, y eso crecimos nosotros como con esa responsabilidad de que mis papás nunca cumplieron sus sueños o nunca hicieron lo que querían porque siempre se sacrificaron por nosotros. Y estoy completamente de acuerdo que eso nunca es la respuesta. O sea, los hijos nunca pueden ser la excusa para uno querer seguir la vida con una persona. Exactamente. Y yo en Instagram, cuando estaba embarazada, puse un post y hace poquito lo revisé y me sentí muy orgullosa de mí misma. Estando embarazada, me puse como una carta como de, por favor, no te olvides que antes de ser mamá y de ser esposa fuiste tú, que fuiste mujer. Claro, uno sí le hace un duelo a la vida que tuvo, y esto lo hablo a título personal, pero que con los hombres es exactamente igual, o con las personas en general que decidan tener hijos o criar, es uno sí deja de ser algo, pero uno se tiene que dar el chance de darse esa transformación y entenderla, que no va a ser fácil el camino. Pero me parece que no es imposible seguir teniendo una vida en pareja, seguir teniendo una vida igual con los amigos que eventualmente, con los que uno se queda. Porque, los que lleguen. O los que lleguen también. Encontrar esa nueva vida y no dejar el goce y no dejar de disfrutar porque uno tuvo un hijo, ¿no? A ti no te pasa en tus talleres que de pronto te encuentras personas que te dicen, no, es que yo quiero salir, pero mi esposa se puede poner brava si salgo. A mí me pasa mucho en los talleres que hay personas que todavía se están aferrando mucho a la vida que tenían antes. O sea, que ese duelo no lo viven, sino que tienen la falsa expectativa de que ya tuve un hijo y lo llevan hasta el otro extremo de, pero mi hijo nunca va a cambiar, no tiene por qué cambiar la vida que yo tenía antes. Claro. Que eso ya sí me parece más peligroso porque esa vida sí cambia. O sea, independiente, lo que tú decías de que un hijo llega a transformar y a desestabilizar, claro. Y ya no son dos, digamos en mi caso que estemos ahora con Elena 3, sino que si ya tiene más hijos no son 3 sino 4, son 5. Y todo el sistema familiar cambia, claro que cambia la vida. Entonces cuando esos papás llegan a hablar como... Me pasó mucho en uno de los encuentros en los que ha sido como el que más me ha tocado como moderar, en el que preciso dio la casualidad de que había muchos papás que estaban en la misma sintonía de eso. Y eso hizo que fuera muy difícil porque prácticamente era como si se estuvieran dando la razón en una cosa en la que todos realmente no la tenían. Entonces era como, claro, es que mi esposa no me deja salir, porque como así que el niño nació hace un mes y yo quiero irme a tomar una cerveza con mis amigos y no puedo porque es que no puede dormir, y el otro sí, es que la mía no me deja, y entonces fue todo un tema como de que echándose culpas además. Exacto, como si fuera la mala, como la esposa de que ahora la policía de la casa, pues. Y ahí entra un tema que yo creo que la gente puede aprender en tus talleres, y que ya quiero que hablemos de cómo los armas, y me imagino que tu esposa tiene mucho que ver con el tema de que sea psicóloga y que sea dula, que me parece súper bonito si se hace parte de ese proceso como creativo detrás de los talleres.
Y si no, también la entiendo. Está perfecto. Está bueno que te esfuerces y estudies. Es esas conversaciones y esos pases, entre comillas, que uno puede tener con sus parejas también es importante. Entonces es que mi amigo se fue de viaje al mes de que mi chino nació. Bien por tu amigo. Tú hablaste con tu esposa a ver si ella está bien con eso. De pronto esa esposa sí estuvo bien y dijo, me vale huevo, váyase. O sea, y después ellos seguramente van a tener que ir a tu taller a sanar muchas cosas. Pero, bueno, no sé, mi esposo jugó tenis con sus amigos, creo que a los 8 o 15 días de haber nacido Agustín, pero tuvimos la conversación. De acuerdo. Y cuando se demoró un poquito más, lo llamé y le dije, amigos, yo estoy sola acá en la casa, creo que es hora de que vengas porque estoy entrando en pánico, o sea, vuelve, y ya, sí, y por mi lado, digamos, yo corro carreras, yo me voy de viaje, de hecho yo soy la que más viaja en la casa, pero hemos tenido como esas conversaciones de, listo, yo salgo a correr los domingos y salgo a correr 4 horas, y pues mi esposo se queda con el chino, porque también es de establecer. Yo creo que la conclusión de todo esto es como la conversación, ¿no? Comunicación en pareja y en cuanto a la familia. Digamos que hay algo que yo no solamente toco en mis talleres, sino en todo mi contenido, y también es como digo, la paternidad. Y es, no hay manera de que yo sea un buen papá, un buen esposo si me estoy sintiendo mal. Claro. Si siento que me estoy sacrificando, si siento que soy la víctima en esto, o sea, no hay manera, porque no les puedo pasar una energía positiva en la casa. Por el contrario, si confío, si trabajo en mí, si tengo los espacios de esparcimiento que yo necesito, obviamente charlados y obviamente lo que tú dices, bajo un acuerdo en familia, porque así como yo lo siento mi esposa y lo necesito, mi esposa también lo va a necesitar, eso hace que sea mucho más saludable todo. Es como esa máscara de oxígeno en el avión, como que primero te la pones tú y luego miras a quién ayudas. No puedes dar lo que no tienes. Y eso es como la regla básica en la casa de nosotros, como si alguien se está sintiendo sobrecargado, digamos que nosotros tenemos como este calendario en casa en el que casi que por calendario yo tengo mis espacios de ir a jugar fútbol, de tocar guitarra, mi esposa los espacios de ir a pintar con su familia, sí. Y también tenemos espacios en los que estamos solos con mi hija, que también nos vemos muy importantes, y en esos probablemente el otro está haciendo su espacio de esparcimiento, pero todo es muy como si fuéramos un equipo, porque lo somos. Claro. Entonces es como, me pasa también en los encuentros que las personas pareciera que creyeran que uno llega a ser papá, a ser mamá, a ser esposo, a ser esposa, sin necesidad de hablar nunca, como que las cosas se dan solas, a pesar de que nunca he aprendido nada de esto y nunca nadie me enseñó. Ser esposo se da porque sí. Pero es que también creo que viene de esas creencias antes que la gente a uno no le gusta tener conversaciones incómodas. De acuerdo. No nos gusta enfrentar las cosas porque cuando uno abre una caja pues puede que salgan cosas que no sean chéveres. Mucho más de las que uno esperaba. Exacto. Y también creo que antes era ese tema de es que de eso no se habla. Muchísimo. ¿No? ¿Tú no sientes hoy en día mucha empatía con tus papás? Mucho. En muchas cosas. Mucho. Y de pronto entender otras que uno dice... No, digamos que con mis papás en todo este proceso, porque mucha gente me pregunta, yo soy muy honesto con lo que viví en mi casa y como las cosas que quise cambiar. Y al principio, tanto mi mamá como mi papá como que tuvieron cierta resistencia precisamente porque los pañitos suyos cenaban en casa. Claro. Y claro, después de contar tantas cosas o de simplemente decir cosas que no me gustaron en mi hogar, pues se sentían como que las personas vieran que no hicimos las cosas bien de alguna forma. Pero es que nadie es perfecto y todo el mundo hace con la información que tiene en su momento lo mejor que puede. De la misma manera que yo hoy en día hay cosas de mi mamá y de mi papá que realmente no llevo y que estoy completamente consciente que no haría. Mi hija hará con sus hijos algo. Eso te iba a decir. Elena y Agustín, si ven esto dentro de unos 30 años, van a decir, ay, porque no se callan, que eso obviamente no funciona. De acuerdo. O sea, siempre, porque igual somos seres humanos, le vamos a pasar algo a nuestros hijos que no les sirve. Sí, es normal. Y será responsabilidad de ellos en su momento, y espero, si Elena me está viendo en 30 años, que ella se sienta en la plena confianza que puede trabajar. Que eso sí es algo que, por lo menos en mi familia, siento que en el contexto de la generación anterior no había. Uno no sentía que uno pudiera, más allá del hogar, trabajar ciertas cosas que pasaban en él. Ya sabemos que tu esposa tiene, digamos que esta academia, literalmente academia, para la crianza y para la gestación. ¿Tú de dónde sacas toda tu información? Porque obviamente
Uno debe leer, obviamente, porque se los recomiendo, sobre todo si ustedes son hombres, léanse el mismo libro que su esposa, hombre. Porque después van a estar peleando porque ya les está diciendo cómo hacer las cosas y ustedes les van a decir, es que es una mandona. ¿Te leíste el libro o no te leíste el libro? Eso es trabajo en grupo, es lo mismo. ¿A ti cómo te va teniendo como toda esta información para recolectarla para tu contenido? Que además yo creo que uno tiene que ser muy responsable con lo que genera en redes sociales, pero también para los talleres. Vamos que a mí me gustaría poder decir como que en mi casa yo soy el que trajo esta crianza respetuosa y estas nuevas ideas, pero no, la verdad es que en mi casa fue completamente mi esposa, sí. Tenía la información desde antes, entonces ella fue la que me metió a mí en todo esto. Yo leí muchos libros de los que ella leía, ya después de que empecé a meterme en este tema, sobre todo la paternidad, empecé a leer estudios como de realmente la importancia biológica del padre, porque si había algo que me triggeraba mucho, que me lo decía, me sale todavía muchos trolls en comentarios, es como, pero ¿para qué se queja tanto si igual papá puede ser cualquiera? Como que este dicho de mamá es una, papá es cualquiera. Y realmente quería llenarme de argumentos del por qué eso, ¿no? Entonces empecé a leer como muchos estudios respecto a, digamos que infancias con papá, sin papá, de cuál es el rol del papá. Luego lo hablo mucho con mi esposa, a ver ella qué sabe del tema. Intento compartirlo con otros creadores de contenido que están en este tema. Hablo con muchos psicólogos también, no solamente en cuanto a terapias mías, sino ya como de la red que uno empieza a formar. Como que lo que tú dices de uno ser responsable con la información que uno pone afuera, claro. Sobre todo a medida que uno va creciendo, es algo que nosotros en casa lo tenemos muy muy presente. Precisamente porque lo que queremos hacer es ayudar a otras familias a que simplemente vivan de una manera mucho más sana. Y si uno manda ahí cualquier cosa que realmente impacte eso, pues no tiene ningún sentido realmente lo que estamos haciendo. A mí algo que me gusta que tú hablas un montón es el tema de los límites con la familia también, ¿no? Que en eso, sobre todo las generaciones más grandes, hace poquito estuve con unos amigos en una finca y cada pareja tenía como su hijo, nosotros éramos los de del niño más grande, pero me pareció muy bonito ver cómo yo creo que ya estamos todos como bajo la misma sintonía, a pesar que cada uno va a su ritmo, que entonces, no sé, el chino de ese le pegó al mío y entonces a mí me dio risa, entonces yo hablé con el mío y el otro, mira, lo siento, él no quería hacer esto, y entonces hay que compartir, que uno dice, tienes que compartir, yo soy como, no, tranquilo, no tienes que compartir, vamos a hacer acá todo un tema, a mí eso me parece bonito, pero creo que no es tan fácil y no va a pasar siempre en todos los círculos sociales y con los papás y con los abuelos. ¿A ti cómo te va con la saludada, digamos? Ya la dominan más porque es que la saludada... Esa fue uno de los primeros temas que tuve como papá, porque estamos en COVID. Además. Entonces, mi mamá, por ejemplo, no vive en Colombia. Entonces, cuando ella conoció a mi hija, fue como unos meses después, y ella iba a venir de Estados Unidos, que en donde estaba, mejor dicho, eso, para conocerla. Entonces, digamos que eso me tocaba a mí, porque es mi mamá, entonces el que te pone el límite ahí soy yo. Eso lo tenemos como con mi esposa, dependiendo de qué parte sea, es la persona que tiene que poner el límite. Pero me costaba muchísimo en la medida, y siento que lo mismo se repite, es un patrón que nos pasa. Me es más fácil ponérselo a mi papá que a mi mamá. Y me pasa porque como que de alguna manera yo tenía esa etiqueta del hijo bueno, creciendo. Paila. Ahora estás rebelde. El hijo más rebelde del mundo. Pero entonces esa etiqueta creciendo, cuando uno ya es adulto, si uno no se la saca, pasan ese tipo de cosas en las que mi prioridad ahora es la familia que acabo de quedar con mi esposa. No es darle el gusto a mi mamá que quiera hacer lo que quiera con mis hijos. Sí. Y ese cambio de tuerca, muchas veces en situaciones del día a día son difíciles de dar porque uno sabe que las personas no lo hacen con mala intención. Además, mi mamá quiere abrazar a mi hija y en ese momento la quería abrazar y le quería dar el beso de abuela que no le había podido dar porque no había podido viajar en todo ese tiempo. Y al yo saber y ponerme en el lugar de ella, digo como, claro, es que ella quiere venir desde acá y todo, pero que es la prioridad, que no le dé el beso. Entonces, el hecho de decírselo y como que de alguna manera, como si yo la estuviera quitando algo o haciéndola sentir mal, eso a uno como hijo, y siendo que pasa mucho en nuestra cultura porque siempre la mamá es la mamá, como que nosotros cargamos con esa responsabilidad de nuestros papás se sientan bien con lo que nosotros hacemos. Entonces, nada, ese fue el primero de todos.
digamos que eso fue muchísimo antes de yo ser, ahorita de todo lo que leí, de todo lo que sé, entonces ese proceso fue como súper rocoso, porque uno también cuando pone límite, uno lo pone como a trancas y mochas, súper, o sea, uno no lo dice como, mira, me gusta, hagamos esto de esta forma, sino que uno empieza a justificarse y tal, que sale muchísimo peor. Muy colombiano, muy colombiano. Exacto, uno le da 10 vueltas para llegar ahí, y eso hace que el límite también se tome muchísimo peor, como si uno estuviera haciendo algo malo. Entonces, nada, eso fue como la primera de todas, como que, y le dije como no, esto sí tiene que hacerse de otra forma, y empecé a investigar como realmente qué es esto de los límites, por qué se ponen y todo eso, y realmente como que siento que la connotación del límite, sobre todo para estas generaciones anteriores, es malo, es como así que me vas a poner un límite, me estás limitando a, mejor dicho, a hacer algo. Límites amorosos. Yo le digo a mi esposo que Agustín tiene opciones dentro de lo que yo le estoy diciendo. De acuerdo. Entonces, ¿qué quieres comer? ¿Pasta o sándwich? ¿Ravioles? No. Tienes opción para escoger, pero Mira, tú estás que tu libre albedrío en esto. Hasta ahí llegamos. Ahí está. Claro, que igual eso de la crianza yo creo que nos da para otro episodio diferente. Pero esto de los límites también es bonito como aprenderlo, y no sé si a ti te ha servido en tu vida. Yo cuando lo descubrí en la crianza fue como... Sí, eso cambia vidas. ¿Yo lo puedo hacer? Ajá. ¿Yo? ¡Wow! ¿No? ¿No te pasa que de pronto en los talleres o hasta en las mismas redes haya gente que salga y diga, oh, wow, enlightenment, pero que otros digan, no, señor, devuélvame la plata? Los temas más polémicos, la verdad, porque hay muchas personas que se sienten responsables por sus papás y que no ven, o sea, no coinciden que uno pueda llegar a decirle al papá de uno como, hey, porfa, cuando llegues nos abraces y le des un beso a mi hijo en la boca. Y el tema de la crianza, creo que en femenino y en masculino es, sobre todo en nuestra sociedad, es bien complicada, porque puede haber, después uno entiende cuando uno va a terapia, todas las cosas que uno tiene con sus papás. Muchas mamás lo que hicieron por abandonos que ellas tenían o de su familia o de su pareja, lo van a llevar con su hijo. Esos son los hijos que es que mi mamá me hace todo, mi mamá tiene que venir, mi mamá me tiene que ayudar, mi mamá. Y cuando tienen una esposa y tienen hijos, eso es un drama muy complicado. Yo lo que hablo mucho con los papás es como la necesidad de uno trabajar ese tipo de cosas. Claro. Y si se puede, antes incluso de convertirse en papá. O sea, no hay necesidad de uno verse enfrentado con el monstruo tan grande que es ese proceso, porque es un proceso que todos tenemos que hacer. Y es gigante. Y yo estoy poniendo solo este ejemplo, pero todos tenemos todos. Impacta en la vida de uno en todo. Háblame de las mujeres que no tuvimos papá, entonces obviamente tuvimos relaciones horribles porque estábamos, o sea, eso es todo un tema de terapia. De acuerdo, pero lo que pasa mucho es que las personas, y también esto va mucho del lado de como lo satanizado que está la salud mental, ir al psicólogo y todo esto, que las personas dicen, yo no lo necesito, yo no estoy loco, que es lo que sí. En mi casa se decía por lo menos. Claro. Y llegan a un punto en el que ya se están enfrentando con tantas cosas que vienen como con la carga y la maleta de todo lo que uno no trabajó, que sería mucho más fácil hacerlo por pasos. O sea, uno primero trabajar cuando uno no tiene responsabilidad de otra vida a la que uno le está quitando esta maleta y poniéndosela prácticamente. Y hacerlo a priori funciona muchísimo mejor para no solamente mi salud mental, sino la de mi esposa, la carga mental que le dejo, la de mi hijo. No, pues eso es lo que tú decías ahora, básicamente, que si yo estoy bien, lo del aire, o sea, si yo me pongo la máscara y yo estoy bien, pues es que puedo funcionar para los demás. Uno con el agua hasta acá, pues... No puede hacer absolutamente nada. No funciona. Y ahí es donde entra el tema del equipo. Esto pues personas que están en pareja, obviamente, pero yo creo que si una persona está criando sola, sea hombre o mujer, ahí entra el tema también de pronto uno encontrar la tan llamada tribu, que sí sabemos no todo el mundo la tiene, pero yo creo que uno puede encontrar a un amigo, a un conocido, a un familiar, a alguien que puede ayudarlo a uno, ¿no? De acuerdo, es que criar, si lo vemos de manera biológica, nunca era para hacerlo solo como lo hacemos hoy en día, que como se siente. Era en tribus en las que el conocimiento milenario de las personas, como todo el mundo veía lo que estaba haciendo uno en la misma tribu, pues uno aprendía. Hoy en día, pues, cada uno en su casa, entonces ese tipo de conocimiento le toca a cada nuevo papá, pues dársela al tigo para aprender. Y criar de esa manera es muy difícil si uno no tiene una red de apoyo, porque es muy solitario, primero comenzando por ahí, y segundo porque realmente la vida no es solamente criar, también estás tú. Obvio. Y no te puedes quedar, o sea, si te pierdes en eso, vas a ser, por lo menos en mi caso, una persona infeliz. Claro. Porque
a pesar de que quieras ser el mejor papá del mundo, probablemente tu felicidad no va atada al 100% de tu tiempo estar ahí en la casa con tu hijo. Es verdad. Entonces, el tema de la red de apoyo, para mí es algo clave que uno también, si se puede desde el embarazo, uno mirar realmente quiénes son esas personas con las que uno se cuenta y que piensen de la misma manera o que por lo menos acepten los límites de manera amorosa, Sí. porque nadie piensa igual que nadie, lo que decíamos al principio, todo el mundo lo hizo de una manera distinta y ahí es donde empieza también ese tipo de ¿qué hago? ¿Tengo red de apoyo o no tengo red de apoyo porque invalidan todo lo que estoy tratando de decir? Que eso también es un tema muy muy recurrente en mi comunidad. Claro. ¿Cómo te va? Y con esto yo creo que podemos terminar un poquito, cerrar, cerrar. ¿Cómo te va con el tema de los haters, de los trolls y demás? Porque es un tema que todavía sigue siendo muy espinoso. Al principio me costó mucho, porque Puede ser de ambos lados, además. no me acuerdo, es que fue, digamos que en mi comunidad, el primer tema que toqué fue límites. Sí. Y fue un tema que se volvió muy viral. Y entonces pasé de ser un creador nuevo de contenido a en una semana tener 50.000 seguidores. Y en ese proceso fue que entraron muchas personas como a criticar la paternidad que yo estaba teniendo, que era uno de mis miedos, el por cual dilaté tanto tiempo el empezar esto precisamente. Entonces al principio yo intentaba mucho como argumentarlo, como que me interesaba, sobre todo en comentarios y en DMs, como mostrarle a las personas de alguna manera que lo que yo tenía para decir venía basado en cierto conocimiento, que no era solamente mi opinión y ya, pero realmente ahí me di cuenta que las personas pues simplemente están ahí también como para, o sea, es un momento para tirar la sangre que quieren tirar prácticamente, entonces no les interesa en lo más mínimo llegar a eso. Cuando lo entendí, lo llevé mucho más fácil. Pero realmente los temas que me doy cuenta en los que más pasa eso son cuando hablo de salud mental masculina. Digamos que no es solamente en mi comunidad, sino que hay una controversia muy grande en si el hombre le puede dar depresión postparto o no, porque el postparto es porque gestó, porque no gestó, el postparto es un lapso de tiempo, como que hay mucho de eso. Límites, sobre todo, y ahí ya entran las personas, sobre todo de generaciones mayores, a comentar mucho, como eso es el tipo de hijos que dejan a sus abuelos en un ancianato, como cosas así. Y el tercer tema que me llega mucho, sobre todo, diría que es límites, salud mental, y cuando uno da tipo de consejos de crianza positiva, que eso también está súper como en controversia, es como eso es la generación de cristal, ese es el tipo de comentario. Sí. Ahí está otra niña de la generación de cristal, o este cristal ya se está rompiendo, cosas así que también me triggerían un montón, porque es personas que seguramente los criaron de una manera tradicional y nunca han hecho esto como para ver otra cosa, que ni siquiera, que está bien. Cuando una persona me dice yo no lo hago de esa manera, está perfecto, pero cuando lo hacen de una manera irrespetuosa, como burlándose de una cosa que no conocen, es difícil también, que, o sea, ahí sí me provoca, mejor dicho, comentar, pero... Pues que ya entraste en el mundo de las redes sociales, sí, por eso te pregunto, porque es que siento que uno la puede embarrar cuando postea cosas también, y seguramente vas a aprender que hay cosas que... Mejor no tocar. Es mejor no tocar. A mí me tocó a las malas, mi marido es el que me frena, es como, mira, no te pongas a hablar de eso. Por favor, ahórrate problemas y ansiedades y cosas. Pero me parece muy valioso como el trabajo que haces y que hayas tomado como la decisión tú, pero también con todo el apoyo que tienes de tu esposa y de tu hija, porque pues Elena igual es como el motor de donde sale todo, y que le estés prestando el servicio social a la humanidad masculina de que si hay herramientas y que no tienen por qué taparse y dejen de sentir lo que están sintiendo, ¿no? Digamos que si algo que me gustaría que todos los hombres escuchando esto se llevaran es, solo por el hecho de ser hombres no significa que seamos de palo, o sea, tenemos el derecho y va a pasar que vamos a sentir muchas cosas, pero no nos han enseñado a que también lo podemos trabajar. Y la verdad, la vida se vive mucho más feliz de esa manera. Claro. El poderlo hacer y saber y estar con mi pareja, que mi pareja valide que yo también lo puedo hacer, realmente hace toda la diferencia de mi vida como hombre, primero, y luego como papá. Chévere. ¿Dónde te puede la gente encontrar? Porque estoy segura que esto, a la gente que le interesa lo van a compartir y van a tomar la decisión de
ay, sí, yo sí necesito como hablar con alguien. Y yo siento que ese puede ser un espacio. Los espacios seguros son importantes. Muchísimo. Y los espacios seguros, amigos hombres, no siempre son con sus amigos tomando pola. Esos son espacios seguros para otras cosas, porque no vamos a invalidar ni el parche de los amigos ni el parche de la pola. ¿No? Sí, ¿de acuerdo? Sí, eso es importante. Pero hay otros espacios seguros para hablar otras cosas. Sí, de acuerdo. Digamos que, por lo menos para mis encuentros presenciales, todo lo anuncio por mis redes sociales. Se me pueden contar en Instagram como Soy Papá de Eli o en TikTok igual. Los encuentros presenciales los anunciamos por ahí como con 2 meses de anticipación, teniendo en cuenta todas estas maromas que tienen que hacer las familias para encontrar niñera, transporte, todo esto. Y digamos que los vamos rotando de ciudad. Empezamos en Colombia el año pasado. El proyecto para este año es poder llegar más allá de Colombia, ir a México, ir a Chile, a ver qué. Y también estamos en el proceso de hacer encuentros virtuales, eventos virtuales, sí, para que ya todas las personas que simplemente no puedan acercarse al evento presencial por simplemente la geografía o porque se les cruzó con otra cosa, claro, porque puedan llegar. Encontré niñera o porque pues eso pasa. Pasó porque muchas personas es, ay, preciso Bogotá, fue hace un mes y claro. Ay, yo estaba acá, ¿qué pasó? Claro. También encuentros virtuales vamos a empezar a sacar este año. Entonces, nada, en esas 2 me encuentran para absolutamente todo y espero verlos por allá todos. Sebas, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido. Qué chévere, me llevé una muy buena experiencia de este primer podcast. Qué bueno. Espero que el resto de podcasts sean a la altura de este o superiores. Muchas gracias, Silvi. Ya saben que hay espacios seguros y que hay temas que obviamente hay que conversar. Y ustedes saben y me conocen que yo soy team equipo, team crianza, team que todos hablemos de salud mental. Espero que compartan este episodio y nos vemos en uno despuesito. Adiós. Adiós. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Me pueden seguir como @Silvana Gómez en todas las redes sociales. Silvana con Y. Nos oímos en unas próximas 11. Un podcast producido por Relatores.